Diciembre nos encuentra entonces con muchas cuestiones para analizar. Voy a saludar rápidamente a mis compañeros de todas las noches. Nicolás, Gise, ¿cómo estás? Facu, ¿cómo estás? Buenas Darle la noches. bienvenida a Iván Carrino, que es economista, que siempre también nos despeja varias dudas. Y tenemos muchas al respecto de todas estas medidas, ¿no? De cómo se van a ejecutar, de por qué se necesitan, de si es necesario que se hagan. Y me quedo con la última pregunta que me hice en la venta, ¿no? Si esto puede llegar a paliar un poco la situación de la Argentina o no es suficiente. Yo te diría que estamos entrando en el proceso de populismo sin dinero, ¿no? O sea, digamos, el ministro de Economía habló en su primera conferencia de prensa y dijo que el año 2020 no era un año para hacer ajuste. Está bien que estamos en 2019 técnicamente, pero digamos que de acá en adelante vale lo que dice. Y la realidad es que el único ajuste que no hay o que no se percibe es el ajuste del sector público, ¿no? Porque al sector privado, como vos decías, le han restringido despedir personal, que nunca es una decisión alegre, ¿no? Por supuesto que ninguna empresa despide porque despide. En general despide o porque el empleado no rinde o porque se está por ir a la quiebra. Si la empresa está por ir a la quiebra y le impones una doble indemnización, se va a ir a la quiebra de manera definitiva porque no va a poder O la va a provocar, sortear. que también lo hacen los empresarios. Bueno, probablemente. Pero finalmente el resultado es el opuesto al buscado, ¿no? Segundo, se aumentan las retenciones. Es verdad que se vuelven a un nivel en donde estaban hace algunos meses antes de que el dólar se disparara, pero bueno, no deja de ser un aumento y encima que queda fijado en el 30, 12, dependiendo de qué exportes, ¿no? Así que ahí ya tenés dos ajustes que va para el sector privado. Por otro lado, bienes personales va a subir, ¿sí? Lo único que no se ajusta es el gasto público y de hecho estamos viendo que de hecho va a aumentar, ¿no? O sea, el gobierno también anunció que va a aumentar jubilaciones. Y bueno, como no hay plata, no hay financiamiento para la Argentina porque el país está en quiebra en términos de deuda, ¿no? Todo este gran problema de la deuda. Bueno, entonces, ¿cómo pagas los aumentos del gasto que te generan cumplir tus promesas electorales? ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo lo pagas? Subiéndoles los impuestos a los ciudadanos que tributan, en algún ¿no? punto Mauricio Macri tuvo que hacer lo mismo, ¿no? Sí, Macri llegó subió al gobierno en retenciones. 2015, dijo, bueno, acá no encontramos nada, bueno, hubo muchos actos de corrupción, se vació las arcas del Estado y por lo tanto vamos a empezar a adquirir un poco de dinero con las tarifas. Empezó a aumentar a todo el mundo. Hay sectores de la sociedad que todavía no podían afrontar esos aumentos y llegaron a un momento que se ahogaron. Este hace lo mismo, pero en algún sector, nada más. Está bien, pero hay que diferenciar algunas cosas. Primero, no es que la corrupción generó una quiebra económica en la Argentina. Si hubo corrupción, ok, es un tema que obviamente que hay que tratarlo, pero no tiene relación directa con la crisis económica. Lo que sí hubo durante la gestión anterior a Macri fue un despilfarro público en donde las cuentas públicas se deterioraron y había un gran déficit fiscal, ¿sí? Para solucionar el déficit fiscal, una de las formas que intentó Macri fue ajustar tarifas, pero ajustar tarifas no es como subir impuestos. En realidad una tarifa es un precio que todos pagamos por lo que consumimos. ¿De qué? De luz, de gas, de agua, el boleto de colectivo. Digo, son precios porque alguien nos da un servicio de manera directa. Así que antes lo pagaba el Estado y después le pasó al ciudadano. Claro, entonces, ¿qué hace? Te saca el subsidio. Si saca el subsidio, la empresa tiene que subir el precio porque en definitiva, si no, no le van a dar los números. Esa fue la estrategia. Ahora se está buscando cobrar más impuestos, ¿no? Que es diferente porque un impuesto es, bueno, usted deme la plata y yo veo en qué la gasto, no es que te voy a devolver un servicio a cambio, ¿no? Es verdad que el Estado provee servicios, pero no es tan directo como el agua que te llega a tu casa, ¿no? ¿Es verdad que había gente que no podía pagarlo? Sí, es verdad, por lo cual se implementaron tarifas sociales y demás, pero vamos, la electricidad costaba 40 pesos por mes, ¿no? Y de hecho, ahora Fernández, en esta entrevista que mencionabas, también mencionó que por 6 meses se van a congelar tarifas. Y vos sabés que es interesante porque yo vi esa noticia en el Twitter de El Destape, que sería como el Pravda del peronismo, ¿no? ¿Y qué comentaban los usuarios? Bájamelas las tarifas, en vez de congelarlas. Bueno, las congeló, porque el costo político de subirlas lo pagó el otro gobierno. Entonces ahora llegó la época de cumplir las promesas electorales. Vos prometiste que... ganaste la elección diciendo que las tarifas estaban muy caras, que los jubilados ganaban muy poco,
que no puede ser que la tasa de interés sea tan alta. Bueno, listo, se está cumpliendo más o menos con lo que se dijo que se iba a hacer, ¿no? Bueno, no se sabe todavía, ¿no? Porque son declaraciones. De hecho, el presidente sale a decir que congelan las tarifas y el fin de semana, tanto en La Nación como en Clarín, Santiago Cafiero dijo que no iba a haber congelamiento de tarifas. Ahí Bueno. habría que ver qué es lo que sucede, ¿no? Si es tanto trabajo que los abruma, ¿sí, Facu? Pero lo central es que está corriendo la cuenta regresiva con respecto al tema de la deuda. Si no se resuelve ese tema puntual, todo lo demás, de alguna manera, se cae o por lo menos pierde fuerza. En ese sentido, ¿crees que pueden llegar a un acuerdo y justamente si lo logran, Sí. aumentar el margen de maniobra para paliar esta situación donde un 40% de la población vive en la pobreza, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que a corto plazo parece que el gobierno no le interesa tomar deuda, ¿no? A ver, ¿cómo podés aumentar el gasto público si no querés subir impuestos y no querés emitir? Todo debatible eso porque se van a subir impuestos y se va a emitir. Pero bueno, imagínate que no quisieras, tendrías que endeudarte. Bueno, no quieren endeudarse, o sea, no quieren acudir a la deuda, quieren aumentar el gasto sin acudir a la deuda. Entonces, la verdad que la negociación de la deuda está bien, la van a hacer, pero si sale mal me parece que no se preocupan demasiado por eso. Ahora, ¿qué dijo el ministro Guzmán sobre ese tema? Que además hay que destacar que es un experto en la materia, ha estudiado mucho la cuestión, pero dijo lo siguiente, dijo, estamos en virtual default, por un lado, y después dijo, vamos a ser constructivos con los acreedores. Pero cuando vos decís estamos en virtual default, lo que estás diciendo es que la gente que tiene tus bonos, en realidad tiene algo que no vale casi nada. O sea que virtualmente vale cero. Entonces, lo que yo leo de ahí es que el gobierno va a ir y le va a decir a los acreedores, muchachos, estamos en virtual default. Yo les ofrezco esto, ¿aceptan o quieren que el default sea de verdad? ¿No? O sea, la estrategia de negociación es, mirá, aceptá lo que yo te dé, que será una quita, una postergación de los plazos de pago, etcétera, porque si no, la alternativa puede ser mucho peor, ¿no? Ahora, ¿tienen un plan económico? Porque lo que es una sensación, la sensación que nos da los periodistas es que están tirando medidas justamente para recaudar, para cumplir con las promesas, ganar tiempo y después ver. Pero el tema es que con mayor presión tributaria, sí, al sector privado, otra vez a la clase media. Es la clase media, siempre estamos en el medio, en un contexto de retención, sin que las empresas se puedan financiar para producir y para invertir. ¿Cuándo va a crecer el país entonces? ¿Cuándo arranca? Mirá, ¿Cuándo se enciende la economía? Yo como creo dice que, Carlos? no, bueno, por encenderla a veces la terminan prendiendo fuego, ¿no? Pero yo creo que lo que apuestan es a un rebote. La economía en el año 2003, 2004, 2005 rebotó muy fuerte, después de una caída muy fuerte que implicó la salida de la convertibilidad. Y si vos mirás algunos números como jubilaciones en dólares, salarios en dólares, el tipo de cambio en términos reales, bueno, las primeras dos están muy abajo, está todo muy barato en dólares, ¿no? Y el tipo de cambio está muy alto. Entonces, después de una caída así, podés tener un rebote. ¿Cuál es el plan? Bueno, ese rebote aprovechamos para hacer medidas que consoliden la base electoral. O sea, el plan es terminar con la austeridad fiscal, que quiere decir terminar con el ajuste del gasto público, nada más que eso. Y, bueno, recaudar más impuestos. Y atención, las declaraciones del presidente del Banco Central el fin de semana indican que el Banco Central está dispuesto a emitir lo que haga falta para financiar este proyecto político-económico, ¿no? Sin embargo, Martín Guzmán dijo que no tenían en cuenta la emisión. Entonces, ahora también tenemos como... Sí. Lo que dijo Guzmán, que obviamente trajo algo de tranquilidad para todos los que miramos la economía, es: no podemos financiar una gran expansión del gasto o una expansión económica, si querés, con emisión monetaria, porque eso sería desestabilizante. Bueno, pero eso es un margen muy grande. Una gran expansión. Bueno, por ahí esto lo consideran una expansión mediana y emiten, ¿viste? Entonces, ahora, el presidente del Banco Central, Fontevecchia, de perfil, le pregunta: ¿cuántos van a ser los adelantos transitorios en 2020? Los adelantos transitorios es dinero que imprime el Banco Central y se los da a Guzmán o a Alberto. Toma, gástelo. Bueno, o sea, y él dijo, van a ser los necesarios para solucionar el tema jubilaciones, el tema AUH y el tema del hambre. Entonces,
todo bien, son temas importantes, las jubilaciones están bajas, sí, perfecto, hay que solucionarlo. El tema es, ¿se va a solucionar emitiendo o están generando un problema a futuro que después lo tengamos que pagar todos juntos, incluso los jubilados, ¿no? Martín, Iván, perdón, recién mencionabas el tema de el dólar tipo de cambio elevado, ¿no? Un dólar caro y que todo lo que está en dólares está barato y que eso lo pueden aprovechar. Pero tenemos las commodities también por el piso y con el 30% a los insumos extranjeros, disfrazado de dólar turista, pero es todo lo que se compra en extranjero te sube, desde el café hasta todos los insumos de las prepagas y obras sociales. ¿Cuánto tiempo tarda, más la emisión, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en que el dólar deje de estar caro, baje y todo vuelva al mismo escenario de hace 4 meses atrás? Sí, y ojo porque no creo que esta idea del dólar turista afecte importaciones. Estará afectado lo que yo compre por Amazon, lo que paguemos de Netflix, lo que paguemos en el exterior cuando viajemos. Seguramente las importaciones queden afuera de esto porque, bueno, si no, realmente que ocurriría lo que vos decís, digamos, la industria no podría producir, etcétera, digamos, se generan unos El cuellos de dólar blue botellas ya lo ahí. arrastró. ¿Eh? Al dólar blue ya lo movió. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que yo digo, imagínate que alguien tiene que viajar a Chile, digamos, en 3 semanas y le dicen que el dólar turista va a estar 80 pesos. Y bueno, el blue el viernes cerró en 69. Bueno, vas y compras blue, porque antes de pagar 80 preferís pagar 69. Y eso hizo que hoy subiera bastante. Ahora, sí, claramente, en la medida que haya inflación y vos mantenés el cepo y con el cepo mantenés el tipo de cambio en un nivel de 63 pesos, obvio, en algún momento vas a volver a tener los mismos problemas que tuviste durante los 4 años de cepo kirchnerista. Te caen las exportaciones, te aumentan las importaciones y como aumentan y vos no querés una lluvia de importaciones, ponés controles discrecionales. Es volver a la economía del control que la verdad que no dio resultado. No dio resultados, generó una economía estancadísima, con altos niveles de inflación y con todo tipo de restricciones. Entonces, la verdad que volver a eso no es la solución a nada, ¿no? Ahora, si uno piensa, ¿no?, en la capacidad poco, mucho, mediano que pueda llegar a tener el gobierno con estas medidas de recaudar y tratar de saldar algunas deudas con el sector más postergado, ¿eso llega un momento en que no va a alcanzar más? O sea, ¿realmente se va a poder ayudar a la gente que lo necesita? En el corto plazo, la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones, con el bono que se anunció ahora que va a ser de 5.000 pesos. Son 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero. Eso te lleva las jubilaciones en términos reales al valor de septiembre de 2017. Es un aumento muy grande, es un aumento del 40% de la jubilación mínima. Que va en línea con lo que decía Alberto, los únicos privilegiados serán los de más abajo, digamos, ¿no? Entonces sí, a corto plazo, sin duda que va a haber una mejora en ese sentido. El tema son las consecuencias de largo. Ahora, claro, en la medida que el déficit fiscal no se desmadre, y la verdad es que Macri de vuelta hizo el trabajo sucio de achicarlo bastante, con licuaciones, o sea, de la peor forma, pero lo hizo, bueno, tenés la posibilidad de que no se desmadre todo. El tema es, si no vas a tener un gran aumento de la inflación, ¿y cuánto va a crecer la economía? Porque finalmente vos lo que estás haciendo es castigando a los sectores productivos, a los que exportan, y al tipo que ahorra plata, que ganó plata. Lo que dice Gise, no hay un plan económico, porque entonces estamos en el dilema de la manta corta. Resuelvo 2 meses de sectores postergados y me compro un problema futuro. Plan hay. El tema es que yo no lo juzgo como un plan que tenga éxito futuro. O sea, es un plan. ¿Cuál sería el plan? Y el plan es, digamos, aumentar el gasto, cubrirlo con algunos impuestos para que no se agrande mucho el déficit fiscal, usar también la emisión monetaria, ¿sí?, todo lo que se pueda, a ver si mejoramos las perspectivas electorales. Pero el riesgo cumplimos, puede ser muy grande. O sea, sí, puede llevar a una inflación. puede llevar a una altos niveles de hiper- inflación. Y aparte de un detalle que no es menor, creo que los últimos datos hablaba que la economía en blanco de la Argentina son 10 millones de habitantes sobre 44. Bueno, 10, 11 millones de personas trabajan en blanco. Los tributos van sobre esas personas. Exactamente. ¿Cuánto puede Bueno, sostenerse también eso no, en el pero tiempo? también ahí Facu también la que gente tiene. que paga IVA está en negro. O sea, vos te compras un alfajor y estás en negro, Pero pero pagás el IVA IVA. lo pagás. O sea que ahí también hay que mirarlo más. A ver, Facu. A mí me gustaría que Iván nos explique de alguna manera, tratar de salir del día a día, que en la Argentina mañana va a haber noticias y esto puede cambiar nuevamente, porque Sí. como cambió en el fin de semana, puede cambiar mañana.
el largo plazo de la Argentina, ¿dónde está la sustentabilidad de este modelo o del que estuvo antes? O en algún momento trato de comparar cuando yo nací, hiperinflación, 89. Bueno, Claro. vino... Qué respetuoso. Vino el gobierno de Carlos Menem, tardó 2 años y medio en instalar un plan de convertibilidad. Algo similar pasó con Duhalde y Kirchner. Duhalde estuvo más de 1 año y medio y ya cuando llega Kirchner había otro contexto, digamos, económico. ¿Qué pasa en este proceso? ¿Va a ser similar 1 o 2 años de penuria y de ir emparchando hasta que lleguen con un plan a mediano y largo plazo? Lo que pasa es que de corto plazo, estoy hablando de meses, este plan va a traer su alegría. Digamos, yo estoy diciendo, la economía cayó muy fuerte, algo puede rebotar, a los jubilados le van a dar aumentos muy por encima de la inflación, hoy van a tener un poder adquisitivo igual al que tenían en septiembre de 2017, a los que cobran la UH, algunas pymes le van a dar crédito subsidiado, de hecho anunciaron una moratoria jubilatoria. Entonces, ahí algo vas a tener de personas que se van a sentir muy contentas en el corto plazo. Pero yendo a la cuestión del largo plazo, sí, Argentina viene de crisis en crisis. Y tiene recuperaciones de corto plazo, cíclicas, y después volvés a caer. ¿Qué es lo que explica eso en los últimos 20 años? Que el gobierno gasta por encima de lo que recauda. Si emite a lo loco para financiarlo, terminamos en la hiperinflación. Cuando se endeudó a lo loco, terminamos en la crisis del 2001. Cuando se volvió a endeudar de manera irresponsable, y ahí coincido con Guzmán en decir que eso fue irresponsable, digamos, terminamos en la crisis del 2018 y ahora veremos si lo fiscal lo logran mantener como venía Macri, aunque sea por el lado de los impuestos. Bueno, por ahí esto no explota, pero va a crecer la economía. Argentina necesita crecer riqueza. mucho para sosteniblemente sacar a todas las personas de la pobreza. Pero para crecer mucho vos necesitas productividad, incentivos para la inversión, no solo equilibrio fiscal subiendo impuestos. Eso te diría que no. Ahora, mañana a las 11 están convocados todos los gobernadores del oficialismo y la oposición a la Casa Rosada para firmar una adenda que suspende por 1 año el pacto o consenso fiscal que habían firmado con el gobierno de Mauricio Macri. Que con ese pacto lo que hacían era ir bajando ingresos brutos, el cobro de ingresos brutos y sellos. Esto significa, a ver, son 2 preguntas. Primero que, digamos, el esfuerzo no lo van a hacer todos, lo va a hacer el sector productivo, la clase media y no la política, porque evidentemente los gobernadores el esfuerzo no lo van a hacer, como vos decís, el gasto público. Y segundo, si eso también, al cobrar ingresos brutos, no va a encarecer cosas de la economía también. Cuando esto habría que tomarlo como lección para el futuro. Cuando un presidente o dirigente de alto rango agita muchas veces la palabra solidaridad, alguien tiene que ponerse de manera coactiva. O sea, alguien tiene que pagar más impuestos. Es así. Y esto es lo que estás diciendo vos. O sea, los gobernadores, en vez de bajar impuestos, o los mantendrán o los subirán. Y eso, bueno, puede tener efecto en precios, sí, algún salto puntual, pero sobre todo un efecto desalentador de la producción, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, te ponen el impuesto a Netflix, empieza a encarecerse todo en el extranjero, no te queda otra de comprar en la Argentina, entonces eso mueve un poquito la economía. No sirve de nada, la verdad es de corto plazo, solo favoreces a algunos sectores y a la larga no creces. Sí, un poco venía en esa línea lo que pensaba. ¿Qué incentivo se puede generar en el corto plazo para el que tiene capital en la Argentina, ahorrado, o que tiene una empresa y quiere realmente todavía invertir en la Argentina? ¿Cuál es el incentivo en estas medidas o las que pueden llegar en el corto plazo? Mirá, si vos lo pensás en términos financieros, lo que se ve para adelante es que la tasa de interés va a ir cada vez más baja. O sea, ahorrar, tener un plazo fijo, no sé, no parecería que vaya a ser la mejor alternativa. Hay que ir viendo igual, ¿no? O sea, por ahí la tasa queda de alguna manera positiva en términos de inflación, no se sabe, eso te diría que es muy incierto. Y después invertir en la economía real, o sea, mirá, seguramente tengamos todo un entramado industrial que vive pidiendo proteccionismo, que vive pidiendo tarifas congeladas, subsidios de tasa de interés,
créditos a tasas del 15% en una economía de inflación del 50%, seguramente eso los veas produciendo. Ahora, ¿quién consigue un crédito del 15% con una inflación del 50%? Bueno, el que eligió a dedo el banco público, que porque sos amigo del político o lo que sea, bueno, conseguiste el crédito. Pero la verdad, de vuelta, esas no son medidas, digamos, de fondo para que una economía crezca. Los países que han crecido porque comerciaban con el mundo, porque tenían impuestos bajos, porque había incentivos a invertir, porque había respeto por la propiedad privada. No porque a un banco se le ocurrió darte un crédito barato, digamos. Eso es muy, muy chiquito, ¿viste? Bueno, Iván, muchas gracias. Nos Bueno, quedan ustedes, un montón de preguntas, esto, de Sí. cómo Para la se va a próxima. llevar a cabo todo, ¿no? Si realmente puede llegar a instrumentarse de una forma que no vuele después más adelante por los aires la economía nuevamente de nuestro país. Bueno, Pero esperemos que vamos no. a dejar para más adelante. Dale. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos.